El comercio internacional puede parecer complejo, con todos los riesgos, los costos y las responsabilidades que están involucradas. Pero los Psicoterms simplifican este panorama, establecen reglas claras. El objetivo de este video es ver de forma general cómo todas estas reglas pueden hacer nuestras operaciones sean más eficientes y seguras. Ok, los Psicoterms o los términos internacionales de comercio. Estos son un conjunto de reglas esenciales para definir las responsabilidades entre compradores y vendedores en operaciones de comercio internacional. Fueron establecidos por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1936 y se han ido actualizando en varias ocasiones, y la versión más reciente es la 2020. El propósito de estas pues es aclarar aspectos claves como los costes, riesgos y trámites involucrados en cada una de las transacciones de compra y venta internacional, lo que facilita la negociación y reduce los conflictos. Es importante tenerlos en cuenta, ya que cuando se produce algún problema durante alguna operación comercial, es fundamental identificar quién es el responsable, si el exportador, el importador o el transportista. Los psicoteros determinan estos roles con precisión y aseguran que ambas partes pues comprendan cuáles son sus obligaciones. Cabe mencionar que no es obligatorio utilizar los psicoteros, pero sin embargo, es altamente recomendable, ya que se establecen varios criterios uniformes para la asignación de responsabilidades. Uno de los objetivos de los psicoterms es ver en qué momento se transmiten los costos y los riesgos. Para esto se clasifican de diferentes maneras, eso es dependiendo la forma en la que se van a utilizar. En la familia E y F, el exportador pues entrega la mercancía al importador en el país de origen. El importador pues asume los riesgos y los costos a partir desde ese momento. En el grupo C, el exportador cubre los costos hasta el país destino, pero el riesgo de pérdida o daño de mercancía se transfiere en el país de origen. Y en el grupo D, el exportador es responsable tanto de los costos como de los riesgos hasta la entrega de la mercancía en el país destino. Para poder identificar a qué grupo pertenece, los psicoterms, para identificarlos, es a través de 3 letras. En cada grupo, pues es dependiendo su inicial, ¿no? Si empieza con E, C o D, pertenecerán pues a sus grupos. En esta tabla pues se nos muestra de una forma general en donde se asume el riesgo de cada una de las partes. Los psicoterms se clasifican de diferentes maneras, y esto es según su categoría o la modalidad de transporte y las responsabilidades de las partes. Por ejemplo, se dividen en 2 grupos, que es el psicoterm para cualquier tipo de transporte y los psicoterms que son exclusivos para el transporte marítimo y fluvial. En el caso de los que son para cualquier tipo de transporte, tenemos los siguientes, que es el export o en fábrica. En este caso, el exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. A partir de ese momento, todos los costes, riesgos son asumidos por el importador, quien se encarga de la carga, el transporte y los trámites aduaneros. Luego sigue el francotransportista. En el exportador entrega la mercancía al transportista contratada por el comprador en un punto acordado, siendo responsables hasta que la mercancía está lista para el transporte. El de transporte pagado hasta cierto punto. En este caso, el exportador pues paga el transporte hasta el lugar acordado, pero los riesgos se transfieren al comprador cuando la mercancía es entregada al primer transportista. El siguiente es el transporte y seguros pagados hasta cierto punto. Es muy similar al anterior, pero en este caso el exportador también asume el costo del seguro
durante el transporte. El otro es entrega en el lugar, el DAP. El exportador asume todos los costes y riesgos hasta que la mercancía llega al lugar acordado en el país del comprador, pero no incluye la descarga. El otro es la entrega en el lugar descargada. En este caso, el exportador es responsable de los costos y riesgos hasta que la carga de la mercancía pues llega a su destino. Y el otro es entregado con derechos pagados, que es el DDP. En ese caso, el exportador pues asume todos los costes y riesgos, incluyendo los aranceles y los impuestos, hasta la entrega en el lugar de destino acordado. Los siguientes es el siguiente grupo, que es exclusivamente para el transporte marítimo y fluvial. En este caso es el franco al costado del buque. En este caso el exportador pues entrega la mercancía al lado del barco en el puerto de embarque. El importador pues asume los riesgos desde ese momento. El otro es el franco a bordo. El exportador pues es responsable hasta que la mercancía se carga en el barco. A partir de ese momento el comprador asume los riesgos. El otro es coste y flete. El exportador pues paga el transporte hasta el puesto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía está a bordo del barco. El siguiente es costo, seguro y flete, muy parecido al anterior, pero en este caso el exportador también asume el coste del seguro. Eso es en forma general en qué abarca o qué aspectos marca la responsabilidad de cada una de las partes al momento de hacer una transacción. Pero ahora veámoslo en un caso un poco más real. Por ejemplo, imaginemos que una empresa aquí en México va a vender 10 toneladas de aguacate a un comprador en España. Ambos acuerdan utilizar el FOB, que es el franco a bordo, con puerto de carga en Veracruz, y su destino es el puerto de Barcelona en España. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir? El exportador, en este caso el vendedor mexicano, deberá encargarse de todos los costos y riesgos hasta que la mercancía se cargue a bordo del buque en el puerto de Veracruz. ¿Y esto qué incluye? Que es el transporte local de los aguacates de su almacén hasta el puerto, el trámite de la aduana de exportación en México y la carga de los aguacates en el barco a Veracruz. El barco que está en Veracruz, perdón. Después se transmiten los riesgos. Una vez de que el aguacate pues está a bordo del buque de Veracruz, los riesgos de pérdida o daño de mercancía se transfieren al comprador, que en este caso pues es el importador en España. Ahora las responsabilidades del importador. A partir desde el momento en que la mercancía está a bordo del buque, el importador se hace cargo de los siguientes aspectos, que es contratar y pagar el flete marítimo desde Veracruz hasta Barcelona, los seguros de la mercancía durante el transporte y el trámite aduanal en España y todos los costos relacionados con la carga y con la descarga del transporte local en el destino. Esto porque es importante tenerlo claro, porque si la mercancía sufre daños durante el transporte marítimo, pues el responsable sería el importador, ya que los riesgos se transfirieron una vez de que los aguacates ya estaban a bordo del buque en Veracruz. Sin embargo, si los daños ocurren antes de la carga del puerto mexicano, pues el exportador sería el responsable. ¿Cuáles son las ventajas de haber escogido este Incoterm? Bueno, en este caso, pues el exportador tiene menos obligaciones y costos también son menores una vez de que pues la mercancía está a bordo del buque. Y para el importador, pues el control sobre el transporte marítimo y la flexibilidad para contratar el seguro y el flete que más le convenga. Este ejemplo pues nos revela cómo este tipo de Incoterm facilita la división clara entre la responsabilidad y riesgos entre el exportador y el importador, simplificando la gestión en la operación de comercio internacional. En este caso, pues esto sería todo por mi parte.
podemos decir que los Incoterms pues proporcionan un marco claro para asignar las responsabilidades en el comercio internacional y ayudan a evitar los malos entendidos y los conflictos tanto para exportadores como importadores. Es importante que estén muy familiarizados con esos términos para asegurar que sus transacciones sean seguras y eficientes. Espero haber sido lo más claro posible. Gracias por el tiempo que se tomaron por ver este video.